Bueno, profesor, yo antes de entrar a preguntarle por el libro, a mí siempre me llamó la atención otro libro que usted escribió, y era algo así como Imperios contra Estados. ¿Cómo es esa teoría de imperios contra Estados que creo yo que tiene mucho que ver con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia? Pues Gabriel, Imperios contra Estados es un libro que escribí en el año 2017, básicamente para evaluar el orden internacional que surgió después de 1992 a propósito de la implosión de la Unión Soviética y donde había dominado una especie de perspectiva de que estábamos en una especie de momento unipolar, hegemónico de los Estados Unidos, que Estados Unidos tenía el control del mundo y que adicionalmente solo tenían vigencia los Estados-nación, las democracias tipo occidental y que obviamente había una especie de triunfo de la globalización entendida en términos occidentales. Pero resulta que hay un gran vacío en el poder internacional, que Estados Unidos entró en una especie de aislacionismo o neo-aislacionismo en el gobierno de Bill Clinton, luego una especie de neo-intervencionismo fracasado en el gobierno de George Bush hijo, y retornamos a una especie de neo-aislacionismo moderado en el gobierno de Barack Obama y un aislacionismo radical con Donald Trump. En este contexto, pues realmente lo que hemos ido viendo es el surgimiento de un vacío internacional más que de un momento unipolar. Bueno, profe, y ahora sí entremos a su libro. La guerra con Ucrania tiene dos miradas. O es una guerra legítima de Rusia, es la pregunta, o es una agresión contra un Estado soberano independiente, que además usted lo plantea en la introducción del libro. Gabriel, esto no tiene dudas. La invasión de Rusia contra Ucrania es una guerra ilegítima porque es fundamentalmente un crimen internacional de una agresión de un Estado contra otro Estado sin provocación previa y es una agresión que rompe la soberanía, la autonomía y obviamente modifica o pretendió modificar las fronteras políticas y territoriales de un Estado soberano como Ucrania, reconocido por la plena comunidad internacional prácticamente desde enero de 1992. Hay una palabra que es sonora, pero dice mucho, implosión, que además usted la empleó en la primera respuesta que nos daba, implosión. En 1991, usted lo recordaba, se produce la implosión de la Unión Soviética. Y Ucrania, no, eso es en el 89, pero después, en el 91, Ucrania decide separarse. Y ahí usted dice que es un poco el origen de esta guerra que estamos viendo. ¿Es así? A ver, en el 89 se produce la caída del muro de Berlín, en el año 1990 Correcto. se producen los primeros intentos de independencia que arranca con Lituania y dirigente lituano Vytautas Landsbergis, y esto trae además una especie de explosión o de conversión de una serie de dirigentes comunistas en dirigentes nacionalistas en Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Georgia, Bielorrusia e incluso en Polonia con el sindicato Solidaridad en su máxima expresión comienza una separación muy importante en contra del general Jaruzelski, claramente apoyado por la Unión Soviética, y obviamente la retirada que Mikhail Gorbachev, como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, había empezado a tener en todo este contexto. En 1991, en un largo proceso muy complicado, por lo menos entre junio del 91 y diciembre del 91, comienza a producirse un proceso ya de erosión definitiva de la Unión Soviética, que se reconoce además con lo que se conoce como el Pacto de Belovesh, en el que los presidentes de los Estados Federados de la Unión Soviética, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firman un acuerdo para dar final a la Unión Soviética. En ese contexto ahí se produce definitivamente la implosión soviética en diciembre de 1991 y ahí se produce ya la independencia definitiva de Ucrania y de otros estados que podríamos llamar post-soviéticos. Y en ese contexto es que se produce la separación o la pérdida de territorios de Rusia como imperio, tanto en el periodo soviético como en el periodo zarista, y los rusos mismos intentan desconocer la legitimidad y la legalidad de estas independencias con una proclamación del Parlamento ruso del año 1993. Profesor, ¿piensa Rusia que la OTAN es una organización militar imperial y por esa razón, digamos, hay que mantenerla alejada de las fronteras y eso tiene mucho que ver con el conflicto con Ucrania? Esta pregunta es muy importante, Gabriel, porque es que aquí hay un error muy importante del mundo occidental que trató a la Rusia post-soviética
como un Estado-nación cualquiera, pero Rusia nunca se ha sentido en sí misma como un Estado-nación, sino que Rusia se piensa a sí misma como un imperio. Y esto trae una consecuencia importantísima. ¿Cuál es la consecuencia? Que si Rusia se piensa como un imperio, no tiene por qué estar contenida en las fronteras de un Estado-nación, sino recuperar aquellos territorios que imperialmente les son propios o considera que les son propios o que históricamente le pertenecen. Esa es la raíz, entre otras, de la interpretación histórica que hace Vladimir Putin y toda su corte intelectual y toda su élite política, que considera que Rusia tiene que ser reconstruida como un imperio y recuperar aquellos territorios que le son propios. En el caso específico de Ucrania, esto se nota o es evidente cuando Vladimir Putin dice que no existe una historia de Ucrania independiente de la de Rusia. Esa es una interpretación revisionista e imperialista de la historia. Dice usted, de alguna manera, el problema de Ucrania como Estado soberano estaba sellado y planteado desde el inicio de su existencia. ¿Cómo se puede interpretar esa frase que está en su libro? Se interpreta de la siguiente manera. Para Rusia era evidente que Ucrania no podía ser independiente y tarde o temprano llegaría el momento en que iniciaría la retoma de Ucrania. Dos elementos claves. Primero, la declaración de 1993 de la Duma, en la que se dice que las independencias de 1992 son ilegales e ilegítimas, lo que ya de entrada, desde la perspectiva rusa, planteaba una especie de legitimidad o de legalidad para la guerra y la reincorporación de los territorios perdidos. Pero de otra parte, el Tratado de Bucarest o el Acuerdo de Bucarest, por el cual se obligó a Ucrania a entregarle el arsenal nuclear. En esa perspectiva, el Tratado de Bucarest, que finalmente fue apoyado por Bill Clinton, terminó siendo completamente funcional a la élite del Kremlin, que pretendía que Ucrania se desnuclearizara y esto permitiera la reincorporación del territorio, evitando tener armas nucleares. Porque las armas nucleares otorgan algo que los estrategas suelen llamar una especie de invulnerabilidad estratégica. Es decir, quien tiene armas nucleares se asegura que por lo menos no será atacado de forma convencional. Y obviamente, en el caso de Ucrania, desde el año 2014, cuando Ucrania ya no tenía armas nucleares, fue evidente que Rusia intentó empezar a cercenar el territorio ucraniano, quedándose primero con la península de Crimea, y el 24 de febrero de 2022 intenta la invasión total del territorio de Ucrania. Profesor, usted en su libro nombra un autor, Orlando Figes, un hombre que conoce de Rusia y es un experto en Rusia de los mejores. Y eso me lleva al libro El baile de Natacha. Y en El baile de Natacha se plantean, entre muchos planteamientos que tiene él, un planteamiento de esa dualidad rusa, que es ser de Oriente y ser de Occidente. Uno podría decir que todo este conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania es un poco que Rusia es eslavófila y Ucrania viene siendo de Occidente. ¿Es más o menos eso? Ahí hay un debate muy interesante y es que la élite intelectual de la Rusia postsoviética ha venido construyendo el discurso de que Rusia es una potencia euroasiática o euroasianista y eso implicaría que Rusia no tiene que ver tanto con el mundo occidental, sino que es una especie de eje que se mueve entre ideas occidentales y realidades asiáticas, creando una especie de esfera propia, completamente separada, y obviamente en ese sentido Ucrania, junto con Bielorrusia, Letonia, Lituania y Estonia, serían de la frontera occidental que Rusia debe conquistar y mantener ordenada bajo la perspectiva de Moscú. En este contexto, Ucrania se convierte en una especie de puerta, de territorio, de área abierta de frontera, no de límite definitivo políticamente, sino de frontera de conquista y obviamente de confrontación con el mundo occidental. Eso explica que para muchos, sobre todo para políticos y estrategas polacos, lituanos, estonios o letonios, por ejemplo, la guerra en Ucrania sea de una especie de carácter existencial. Lo mismo que ha implicado en el último año para Finlandia o para Suecia, porque para ellos lo que está al frente no es un Estado cualquiera, es un imperio, que es el imperio ruso y que es un imperio completamente agresor. Profesor, hablemos de la figura de Zelensky. Debe ser una figura como un ciudadano del común, que de pronto, además que fue vendido como el servidor del pueblo, y de pronto tiene que emerger en esta situación. Es de alguna manera como un accidente, ¿cierto?
Pues, Gabriel, la sorpresa que me llevé cuando escribí el libro es que cuando empiezo a escribir el libro, que lo escribí en los 2 primeros meses de la guerra, realmente la información que había sobre Zelensky era muy escasa, que era abogado, que era judío. Comediante. Comediante, que sus abuelos habían muerto en el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, que era un personaje de la vida común, pero no un político profesional, que termina enfrentándose a Petro Poroshenko, que era un gran empresario, que es un gran empresario ucraniano, y termina ganando las elecciones sin un gran acuerdo o sin un gran acuerdo político, sin un gran programa político, y se ve enfrentado a la guerra, e incluso protagonizando el papel de su propia comedia, que usted lo ha mencionado, El servidor del pueblo, donde él hacía de presidente de Ucrania, donde paradójicamente se enfrentaba a la invasión rusa y en la realidad tiene que enfrentarse a la invasión rusa. Y en ese contexto pues aparece obviamente una crisis de fondo muy seria, y es ¿qué es lo que va a hacer Zelensky en ese contexto? Pues porque obviamente se termina convirtiendo en un personaje fundamental. Hoy Zelensky es una figura de la política mundial, es una figura de poder absolutamente importante, y no solamente eso. Kiev ha entrado a lo que podríamos denominar el atlas de la geopolítica de las ciudades importantes del mundo contemporáneo. Si usted recuerda, antes de la guerra, muy pocas personas en el mundo sabían dónde quedaba Kiev. Hoy prácticamente a nadie le queda dudas de dónde queda Kiev y cuál es la importancia de Kiev en la geopolítica mundial. Profesor, eso es cierto. Yo creo que uno sabía de Kiev era por el fútbol y le hablaba a uno del Dinamo de Kiev y de Oleg Blojin, un jugador grandísimo que hubo en la Unión Soviética, pero bueno, eso es otra cosa. Profesor, hay una cosa. Europa al principio, cuando se produjo la invasión de Rusia, pues Europa se alineó y fue muy fuerte y todo. Pero a medida que ha venido transcurriendo el tiempo, y usted lo dice en su libro, por ejemplo, Alemania ya le compra, es decir, le compra petróleo y sigue comprando gas a Rusia, ¿no? Eso de alguna manera no debilita un poco la posición de Ucrania y fortalece más a Rusia. 3 aspectos importantes en ese punto, Gabriel. Primero, cuando se produce la guerra, una mayoría importante de la opinión pública europea, incluyendo intelectuales muy respetados, consideraban que la guerra era imposible, que la guerra está prohibida, que no habría nuevamente una guerra, en un mundo que además se declaraba posmoderno, posheroico, posnacionalista, etcétera, pero ahí estaba la guerra. Segundo punto importantísimo, Europa reacciona de forma casi incrédula, porque se había desarrollado una política comercial muy fuerte con Europa, con Rusia, comprándole sobre todo, digamos, materias primas y materias primas además asociadas a la energía, petróleo, gas, carbón, etcétera, y que en ese contexto suponían que Rusia no entraría a la guerra. Entre ellas, pues, una política alemana que yo admiro muchísimo, que es Angela Merkel, pero todo parece ser que ahora es un error haber creído que Rusia se contendría por una relación comercial abierta y muy fructífera económicamente para Rusia. Y tercer punto, Europa termina comprometiéndose en la guerra con Ucrania, por lo que eso significa de la posible expansión imperial de Rusia hacia Occidente, pero obviamente con el desgaste y en la medida en que la guerra se prolongue, teniendo claro que lo que es primacía en el régimen político de los países de Europa Occidental es la democracia, produce un cansancio en la opinión pública, produce un agotamiento en la voluntad de guerra, y eso obviamente termina favoreciendo a Rusia más que a Ucrania. En medio de todo eso me llamó la atención un planteamiento que usted hace en el libro, al final del libro, y es el posible retiro de Rusia. ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan posible es que eso se dé? Pues, Gabriel, estamos haciendo esta entrevista a los 22 meses de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y de la guerra de defensa nacional de Ucrania, y realmente es muy complicado porque en este momento lo que hay que decir es que entre más se prolonga la guerra, eso más beneficia a Rusia. Entre menos sea efectiva la contraofensiva ucraniana, más obviamente esto de alguna manera beneficia a Rusia. Y adicionalmente hay que decir que las sanciones económicas contra Rusia, por ejemplo, lo que menos han afectado es la exportación de asuntos energéticos y lo que está asociado a toda la área energética. En esa perspectiva, Rusia tiene de alguna manera las condiciones para ganar el conflicto. ¿Qué tan cerca estamos del fin de esa guerra, profesor? Es incierto, Gabriel, realmente no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos, porque Rusia, si bien no logra dominar toda Ucrania,
tiene defensas muy claramente establecidas en todo el oriente de Ucrania, defensas que además combinan estrategias y tácticas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con técnicas y capacidades de combate del siglo XXI. A su vez, el ejército ucraniano ha representado una voluntad de guerra que sorprendió fuertemente a los rusos e incluso a la comunidad occidental, que supusieron en principio que el ejército ucraniano caería muy rápido, se entregaría y no tendría voluntad de resistencia, y obviamente al día de hoy no sabemos cuál va a ser el final. Es más, todo parece indicar que va a ser una guerra prolongada y una guerra prolongada de alguna intensidad bastante alta. Uno mira el mundo ahora y tiene dos conflictos muy fuertes, ¿no? Ucrania, Rusia, y ahora el de Hamas y el de Israel. Esta situación que estamos viviendo hoy es más grave que la crisis de los misiles en el 62. ¿Usted cómo lo ve? Sí, es mucho más grave que la crisis de los misiles, porque la crisis de los misiles, digamos, no estaba precedida por una serie de guerras, una serie de combates. Muy rápidamente se buscó una solución entre el gobierno de John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, y obviamente en ese contexto pues no hay, digamos, una especie de comparación permanente. Además, Khrushchev de alguna manera se cuidó de estar utilizando o esgrimiendo la amenaza de armas de destrucción masiva, específicamente nucleares. Hasta el día de hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, Gabriel, en diciembre de 2023, por lo menos en 19 ocasiones, tanto Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, como Sergei Lavrov, el canciller, han utilizado la amenaza del uso de armas de destrucción masiva, aludiendo, sin decirlo, a las armas nucleares para ser usadas en el frente de guerra. Esto obviamente pone en una situación muy difícil a la OTAN, porque implicaría que la OTAN tendría que tomar decisiones de cómo usar o no usar armas de destrucción masiva para responder a Rusia. En este contexto estamos entrando en una situación todavía mucho más crítica y más difícil que la crisis de los misiles de 1962. Lo que ha pasado en los últimos 2 meses es que el conflicto entre Israel y Hamas, que es realmente muy complicado y que además tiene algunas conexiones con la guerra en Ucrania, pues ha distraído la opinión pública de lo importante y de lo profundo que significa y es la amenaza de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Y qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial? La gente a veces se pregunta esas cosas que son muy duras, ¿no? Permanentemente estamos en esto de la Tercera Guerra Mundial. Recuerdo específicamente después del año 2014, con el auge del Estado Islámico, que en algún momento el servicio diplomático del Vaticano, a propósito de unas expresiones del Papa Francisco, dijo que estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Luego también en algún momento se pensó que ha habido otros momentos de confrontación que implicaría la Tercera Guerra Mundial. Yo no solo sabría decir, pero lo que sí puedo plantearles que si la guerra de Rusia-Ucrania tiene un desborde con uso de armas masivas, esto implicará un realineamiento tanto de los aliados o los socios de Rusia como obviamente el mundo occidental en pleno. Y habría que aquí decir algo muy importante. Rusia ha rehabilitado para la política internacional a Corea del Norte, un estado considerado paria por todo el mundo, incluida la misma Federación Rusa hasta antes de esta guerra, y ahora convertido en gran proveedor de armas y de proyectiles para Rusia, y el estado iraní, que obviamente también había sido considerado de alguna manera una especie de estado proscrito, enemigo además de Rusia, entre otras por la Revolución Islámica, y que había llevado o había obligado desde la perspectiva soviética a la invasión de Afganistán entre 1979 y 1989. En este contexto estamos en una crisis realmente todavía sin una gran capacidad de avisorar cuál va a ser las formas de desarrollarse y cuáles van a ser las implicaciones para el futuro inmediato. Profesor, quedamos en medio de una gran incertidumbre. Muchas gracias por haber estado en Nuevas Noticias. A ti, Gabriel, muy amable, muchas gracias. Recomendado, Guerra en Ucrania, una gran explicación de lo que está sucediendo en este conflicto que, como nos ha dicho el profesor Patiño, no se sabe cuándo va a terminar.